Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de marzo, así que empecemos. Como muchos ya saben, uno de mis autores favoritos es George R.R. Martin, sobre todo por su canción de Hielo y Fuego. Pero ahora que ya me he leído todo lo que este autor ha escrito acerca de este mundo, me decidí por empezar con sus otros libros. George tiene cuentos de terror, de ciencia ficción y un libro de vampiros. Y fue justo ese por el que me decidí para empezar mis lecturas de este mes. Y estoy hablando del Sueño del Febre. Tengo mucho que decir acerca de este libro que no sé muy bien por dónde empezar, pero la novela tiene lugar en varios estados del sur de Estados Unidos, pero la mayor parte de la novela va a pasar dentro de un barco que va recorriendo estos estados a través del río Mississippi en los años previos a la guerra civil. La historia va a comenzar con Abner March, un capitán dueño de una compañía de barcos de vapor que está en bancarrota. Él se va a asociar con Joshua York, un caballero muy curioso que es muy adinerado, y juntos van a construir el mayor y más rápido vapor que surcará las aguas del río Mississippi. Esto será como un sueño hecho realidad para el capitán March, que solamente vive y respira por la vida en el río, por lo que dejará pasar de lado las extrañas peticiones y extraños hábitos de su socio, y será hasta que el barco empieza a funcionar y empieza a comerciar sobre el río que Abner descubrirá el peligro que viene acompañado con el trato que hizo con Joshua York. El protagonista de esta historia sin duda es Abner March, el capitán. Su personaje cae más en la etiqueta de un antihéroe, porque el autor nos lo describe como un hombre venido a menos, sin muchos amigos, poco sensible y nada agraciado. Pero aún así, con todas sus faltas, su honor y su valentía serán quienes guíen al grupo que buscarán poner fin a las atrocidades que el vampiro villano de la novela va cometiendo impunemente. Como ya dije, esta es una novela de vampiros, algunos buenos, otros muy malvados, y no puedo dejar de comentar lo mucho que las características de los vampiros que nos presentan en Sueño del Febre me recordaron a los vampiros de Crepúsculo. No me sorprendería enterarme que Stephenie Meyer, la autora de la saga de Crepúsculo, haya leído este libro cuando estaba buscando inspiración para crear su mundo vampírico. Y es que este libro de George ya tiene sus añitos porque fue publicado en 1982. Pero bueno, ustedes querrán saber por qué lo comparo de esta forma. En el Sueño del Febre hay dos bandos de vampiros. Por un lado están los buenos, que de cierta forma valoran un poco más la vida de los humanos y buscan otras formas de alimentarse para no dañarlos. Algo como lo que vemos en Crepúsculo con sus vampiros vegetarianos. Y no quería hacer esta comparación porque sé que hay mucha gente que no le gustan estos libros de Stephenie Meyer y no quería que pues catalogaran en automático a esta otra novela como un libro de ese estilo y que no lo quisieran leer. Así que espero que se lo tomen de la mejor forma, y aunque sí me recordó un poco a estos libros de Crepúsculo por las jerarquías de sus clanes y las características, este libro creo que guarda mucho mejor la esencia vampírica, y pues en general el libro sí tiene pues sus momentos sangrientos y pues algo más sádicos, yéndonos del lado más como por el vampiro más tradicional que a lo que vemos en la saga de Crepúsculo. Algo que me gustó mucho del libro fue el lugar y el año en que tiene lugar la novela. Empieza en 1857 y nos lleva a conocer lugares como Nueva Orleans, San Luis o Luisiana. En algunos capítulos nos describen cómo eran estas ciudades en aquellos tiempos, y al yo estar tan interesada en este tema me puse a investigar en internet acerca de las historias que nos cuenta George de algunas ciudades, que pues me descubrí que vaya que son ciertas algunas de estas historias del cómo fueron evolucionando estas ciudades. Y esto me recordó también un poco el salvajismo que nos describe Stephen King acerca de la historia de Derry en It. Así que me ponía un poco los pelos de punta porque
pues son como, sabes que son historias que están escritas en un libro, pero que se acercan mucho a la realidad de cómo cimentó pues los pobladores de Estados Unidos toda esta cultura que ahora en nuestros tiempos vemos como de lo más normal y de lo más civilizada, pero que en sus orígenes no tenían pues nada que ver con lo que son ahorita. Y pues leer de esto da como un poco de miedo, ver todo este caos. Otra cosa que me gustó mucho del libro fue que mencionaran también parte de la evolución de la ciudad de Nueva Orleans, que ha sido un punto donde se han mezclado muchísimas culturas, y su historia en general me parece fascinante, y en este libro vamos a tener una pequeña probada de eso. En este libro se van a tocar muchísimos temas como el esclavismo de los negros, la guerra de secesión en los Estados Unidos y los vampiros europeos, todos ellos unidos por algo que tienen en común, que es la vida en el río Mississippi, el comercio que iba y venía sobre estas aguas y cómo el tiempo lo cambia todo. Le di 3 estrellas en Goodreads porque como historia de vampiros no termina de convencerme. Siento que le falta algo de desarrollo a los personajes chupasangre, y al esperar yo tanto como de estos vampiros me sentí un poco decepcionada, pero por todo lo demás me encantó. Los personajes humanos son increíbles, la ambientación histórica de Estados Unidos me inspiró a investigar más del tema, y las descripciones de los barcos a vapor echaron a volar muchísimo mi imaginación. Me hizo pensar mucho en películas como Titanic, La llave maestra o La princesa y el sapo, o esa clásica escena de la momia con Brendan Fraser y Rachel Weisz cuando atacan el barco de vapor en el que viajan sobre el Nilo y todo se incendia y hay un gran caos. Y yo sé que todo esto suena muy random, pero de verdad todas estas historias se vinieron a mi cabeza mientras leía el libro. Y teniendo en cuenta que es uno de los primeros libros de George R.R. Martin, lo veo como todo un logro y nos demuestra lo bueno que es este escritor para meternos en sus propios mundos. Y creo que en sí la premisa principal, que es meter a los vampiros en un ambiente histórico de Estados Unidos, o sea, mezclar pues esta mitología europea con la historia de Estados Unidos, que es algo que también hemos visto en la entrevista con el vampiro. Siento que eso también es una buena idea, que a lo mejor no me gusta como tal su ejecución con el tema vampírico, pero que siento que sí es un libro que se merece leer. Y me gustaría ver muchísimo una película basada en esta novela, sería increíble. Para el marzo asiático que propuso Magrata Hostiernos en su canal, decidí unirme con el siguiente libro del que les voy a hablar, que ya tenía bastante tiempo en mi librero, porque es bien sabido que los autores japoneses tienen un estilo que no mucha gente disfruta, porque a veces cuesta un poco de trabajo leer su prosa, y por eso yo empecé muy temerosa con este libro del que les voy a hablar, que es Máscaras Femeninas de Fumiko Enchi. La historia trata de Yasuko, una mujer joven que es viuda porque perdió a su esposo en una avalancha de nieve que tuvo lugar en el monte Fuji. Después de esta pérdida, Yasuko no regresa a casa de sus padres, sino que decide quedarse a vivir con su suegra, que es una poeta y estudiosa de las posesiones espirituales. Todo esto se le hace muy raro a un par de amigos que se llaman Mikame e Ibuki. Los dos están enamorados de Yasuko y sienten que esta relación que tiene con su suegra no es nada normal. Se va a crear lo que ellos creerán que es un triángulo amoroso, pero a la larga se darán cuenta que todo lo que están viviendo, más que ser una pelea por el corazón de Yasuko, en realidad han caído en la trampa para el deleite de una mujer en busca de venganza. Al principio la novela se me hizo muy confusa porque la autora entrelaza pues su historia con otra novela clásica de la literatura japonesa que se llama La historia de Genji, que es considerada la novela más antigua de la historia. Y yo, al no tener ni idea
de nada de acerca de este texto, pues no entendía la importancia de su constante mención. Pero de cierta forma sí se te menciona poco a poco cómo se relaciona este antiguo texto con los personajes que vamos a conocer en Máscaras Femeninas. Otro recurso que utiliza mucho la autora es pues la descripción de las máscaras que se utilizan en el teatro no. Y bueno, para esto primero tenemos que investigar un poco de lo que es el teatro no, que se trata de dramas con música y danzas que son representados desde el siglo XIV, y los temas más usados en estas obras son escritos budistas, mitología, poesía o leyendas japonesas o chinas. Al ser yo tan ajena de todos estos temas, sí tuve que tomarme un poco de mi tiempo para buscar imágenes y poder visualizar de mejor forma lo que me describía el libro. Algo que va a ser constantemente mencionado en el libro va a ser pues ese personaje, esa figura que abunda mucho en la cultura japonesa, que es como de la figura femenina mística, ya sea para el bien o para el mal, cosa que incluso vemos en películas de terror como El Aro, donde el sufrimiento y la tortura ha despertado la furia femenina un poco vengativa y destructora. En esta historia no pasan altercados tan grandes como lo que vemos en algunas historias de terror o de fantasía, pero sí que esta magia posesiva entre Yasuko y su suegra será hechizante y no podrás parar de leerla, a pesar de que te vienes venir algo muy perturbador al leer del dolor que se hereda de generación tras generación por algo tan casual como una infidelidad. Creo que los japoneses sí que saben cómo hacernos estremecer. Me gustó mucho esta novela y a lo mejor suena un poco enredada mi explicación, pero es que el libro es un poco así. Siento que tiene mucho de que para que tú lo interpretes a tu propia forma, y creo que con una segunda leída entenderé muchísimas cosas que seguramente se me han escapado. Pero antes de hacer eso me gustaría leer primero este libro que mencionan tanto, que es la historia de Genji, y también un libro de mitología japonesa, para estar mejor preparada para las referencias que hace la autora. Y ya por último les quiero hablar de Los Moomin, la colección completa de cómics de Tove Jansson. No sé ustedes, pero yo crecí viendo muchísimas buenas caricaturas, y una de estas fueron Los Moomin, que veía en Canal 11 hace muchísimo tiempo, pero fue mucho después que yo descubrí que estas historias tienen sus orígenes en los libros que creó esta autora llamada Tove Jansson. En 1945 la autora empezó a publicar sus libros. El primero fue Los Moomin y la gran inundación. En total son 8 títulos. Y después empezó también a publicar a mediados de 1950 una serie de tiras cómicas en un periódico inglés. Todas estas historietas están recopiladas en 7 volúmenes, originalmente en su idioma inglés, pero hasta hace poco fueron traducidas en español. En México solamente se han publicado los primeros 2 volúmenes, que son los que yo leí, y cada uno contiene 4 historias diferentes. Esta se trata de una historia ligera y muy graciosa, y al leerla me daban muchos como déjà vu, porque algunas de estas historias yo ya las conocía seguramente por las caricaturas. Los temas que trata son algo complejos de cierta forma para tratarse de una caricatura para niños, y creo que esto se refleja mucho más en los libros y en las viñetas, porque en la caricatura está todo como más adecuado a ser como una historia para todo tipo de público, y creo que por eso disfruto más pues las versiones en papel, porque sí son como más crudas al hablar de temas como la familia, el amor, la libertad o la vanidad. Me encanta el diseño de los personajes, y no sé si ustedes ya conocían antes a los Moomin, pero yo de chica creía que eran como hipopótamos o vaquitas, pero no, los Moomin son troles escandinavos, muy educados pero también algo ingenuos, que convierten cualquier cosa en una oportunidad para alguna aventura fantástica que termina con una moraleja con la que la familia aprende, con conceptos muy reales, por lo que siento que los niños se pueden identificar muy bien con todas estas enseñanzas. Y bueno, no solamente los niños, también los grandes. En el primer tomo viene una historia titulada Los Moomin en la Riviera, y hace como un año yo vi esta película en Cinemex
y hace poco la vi también en la cartelera de la Cineteca. Y bueno, esta película del 2014 se basa en esta historia que vemos en este primer tomo. Y me encantó mucho haber podido leer esta historia después de tener tan fresca pues la película. En el segundo volumen podremos conocer cómo Pequeñita, que está aquí en la portada y que es uno de mis personajes favoritos, llega a vivir con los Moomin. Y como dato extra, ¿ustedes sabían que el nombre de Pequeñita es Mi o My? M-Y, pero le dicen Pequeña Mi o Little Mi, que en la traducción de español pasó a ser conocida tan solo como Pequeñita. Las viñetas vienen en blanco y negro y les muestro un poco para que se den más o menos una idea. Y al final de cada tomo viene la historia de la autora muy bien explicada y cómo fue que fue creando estos personajes, la cual yo encontré muy interesante. Espero pronto irme haciendo con los libros también, que son las historias originales, ya que estas viñetas las creó Tobe desde 1958 hasta 1961, año en el que su hermano Lars Jansson continuó él solo el trabajo de las viñetas, igualando bastante bien su estilo hasta 1974. La edición, la verdad, es hermosa, son en gran formato y tienen su lomo cubierto con tela. Y el papel en el que viene impreso es de bastante calidad. Yo los conseguí a muy buen precio en el stand de la editorial Norma en la Feria del Libro del Zócalo. Cada uno me costó aproximadamente 200 pesos. Estuvo súper bien que me encontrara con esta promoción que tenían ese día en la Feria del Libro. No me arrepiento de mi compra porque son ediciones increíbles y me hicieron pues transportarme directo a mi infancia de nuevo, y definitivamente son un 5 de 5 estrellas. Y hasta aquí con las lecturas del mes de marzo. Este mes estuvo un poco flojo, solamente leí pues 2 libros y estos 2 libros también de cómics, pero esperemos que para abril nos recuperemos. Lo que pasa es que marzo fue un mes un poco extraño, no sé si fue por el cambio de estación, si fue por la llegada de la primavera, pero no me sentía como con tantas ganas de leer, así que me quise mejor tomar mi descanso para empezar abril con todas las fuerzas del mundo. Cuéntame por favor en los comentarios cuáles han sido tus lecturas de los últimos meses o qué piensas leer para el mes de abril. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal o recuerda darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video, aunque por lo regular cuando publico es los domingos a las 10 de la mañana. Te voy a dejar también por acá mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!